Bueno, hola, mi nombre es Jacobini Eugenio. Eh, Voy a estar explicando un ejercicio de la materia de Física 1, una resolución de un ejercicio de parcial de la UTN, Facultad Regional La Plata. Eh, Bien, este video va a ir para el canal del grupo IEC. Bien, ¿de qué se trata el ejercicio? Bueno, ahora vamos a ir viendo. El ejercicio dice que una bola que rueda sobre una mesa horizontal de 75 centímetros de altura, o sea, de 0,75 metros de altura, cae tocando el suelo en un punto situado a una distancia horizontal de 1,5 metros del borde de la mesa, ¿no? Primero pide que dibujemos un diagrama a escala, que usemos un sistema de coordenadas y que hallemos los siguientes puntos. A, tiempo de caída, en nuestro caso lo consideramos como el tiempo final. B, velocidad de la bola en el momento en el que abandona la mesa, es decir, en el momento en el que sale en el tiempo cero, que nosotros vamos a considerar tiempo cero cuando suelta la mesa. Y C, valor y dirección de la bola justo antes de llegar al suelo, es decir, en el tiempo final, cuando toca el piso. Bien, arranquemos poniendo nuestros puntos en nuestro sistema, viendo bien que esté todo acomodado. Tiempo cero a 0,75 metros de altura, como habíamos dicho inicialmente, y el tiempo final a 1,5 metros de distancia en eje, lo que nosotros vamos a considerar eje X. ¿Cómo es esto? Bueno, ponemos nuestro eje de coordenadas en el origen, es lo que a nosotros nos conviene en este caso, ¿no? En el punto 0, 0, y vamos a utilizar el eje Y en la dirección de los 0,75 metros, eh, que sea positivo hacia arriba. Y el eje X lo pondremos en la dirección de los 1,5 metros, positivo hacia la derecha, ¿no? ¿Cómo quedaría? De la siguiente manera. Bueno, como podemos ver, el eje Y queda apuntando hacia el T0 y el eje X queda apuntando hacia el tiempo final, ¿no? Con nuestro origen en el origen también del GeoGebra. Bien, bueno, arranquemos a resolver los puntos. Punto A, hay que hallar el tiempo final. Para poder hallar el tiempo final, lo importante es que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que la velocidad inicial eh, de I, o sea, en el tiempo cero, es cero. ¿Por qué? Porque la pelota viene rodando por la mesa y al venir rodando por una mesa que es totalmente horizontal, la velocidad de I no cambia. Por lo tanto, la velocidad de I es cero. ¿Sí? Eso pasa hasta que la pelota suelta la mesa, ¿no? La pelota viene rodando por la mesa, su velocidad I es cero, su velocidad en el eje Y es cero, hasta que deja de tocar la mesa. Por eso que la velocidad en el tiempo final en el eje Y es distinta de cero, ¿no? Porque arranca a caer la pelota. Entonces, habría que ver cómo cae. Bien, como nosotros tenemos estas dos cosas en cuenta, y lo único que nos importa acá al principio es sacar el tiempo final cuando cayó, bueno, podemos utilizar la siguiente ecuación, que decimos que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, ¿qué parámetros vamos a utilizar? ¿Qué variables? O sea, ¿qué vamos a poner en cada variable? Bien, el tiempo utilizado es el tiempo final, que es lo que queremos averiguar. La velocidad inicial es cero, porque es lo que acabamos de decir recién, ¿no? La altura final es 0 metros, porque termina cayendo a la altura del piso, o sea, el piso toca el piso, son 0 metros de altura en nuestro eje de coordenadas, y la altura inicial es de 0,75 metros de altura, que es básicamente la altura a la que está la mesa. Cuando deja la mesa, bueno, ahí arranca a caer, que es el tiempo cero. Bien, entonces consideramos todo lo anterior, lo ponemos en la ecuación y quedaría esto. Como podemos ver, el término de la velocidad cero se va, porque la velocidad cero era cero, así que se va. Y si despejamos, podemos decir que el tiempo final es de 0,391 segundos, ¿no? Bueno, ya tenemos el punto A resuelto. Ahora, vamos al punto B, que pide que hallemos las velocidades en el tiempo cero. Bien, ¿cómo hallamos las velocidades en el tiempo cero? Bueno, la velocidad inicial en el eje Y, ya lo sabemos. Dijimos que era cero, porque la pelota estaba rodando por la mesa. Entonces, hasta que no arranca a caer, realmente no tiene ninguna velocidad en el eje Y. Entonces, la velocidad inicial en Y es cero. Ahora, la velocidad en X, ¿qué tenemos de información? Bueno, nosotros sabemos que como no consideramos la fricción con el aire, ¿sí? La velocidad en el eje X no la conocemos, pero sabemos que es constante. Desde que arranca, o sea, sale de la mesa, hasta que toca el piso, siempre la velocidad en el eje X es constante. Y eso es importante porque eso nos determina algo que nos va a servir mucho, que es que la aceleración en el eje X es cero. Bien, todo esto gracias a no considerar la fricción con el aire. Entonces,
Si no consideramos la aceleración, porque consideramos que la aceleración es cero, bueno, podemos utilizar la siguiente ecuación. El x final, o sea, la distancia final que recorre la pelota, es la distancia inicial, es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Como dijimos recién, la aceleración en x es cero, y eso lo vamos a ver ahora. Nosotros sabemos tres cosas. Uno, que el x final es 1.5 metros, porque decía que la pelota tocaba el piso 1.5 metros horizontalmente de la mesa. Entonces, es 1.5 metros la distancia final. La distancia inicial es cero, porque nosotros consideramos que la mesa está justo en nuestro, o sea, sobre en el eje de coordenadas, ¿no? Entonces, arranca en x0 la mesa. Perdón, termina en x0 la mesa y arranca el recorrido de la pelota. Y la aceleración en el eje X es igual a cero, porque dijimos que era constante porque no consideramos la fricción con el aire. Entonces, teniendo esas tres cosas, podemos despejar de la ecuación que la velocidad inicial en el eje X es de 3.836 metros por segundo. Y así, básicamente, sabemos las dos velocidades. Sabemos la velocidad inicial en el eje X, que es la que acabamos de sacar recién, 3.836 metros por segundo, y la velocidad inicial en el eje Y, que es la que habíamos dicho antes, como la pelota venía rodando, es 0 metros por segundo. Bien, así ya tenemos resuelto el punto B y vamos a pasar al punto C, que es hallar velocidad y dirección en tiempo final. Esta velocidad no está pidiendo exactamente lo mismo que recién, está pidiendo el valor y dirección de la velocidad total. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como la aceleración en el eje X es cero, ya no consideramos la fricción con el aire, pues ya lo dijimos, no consideramos la fricción con el aire, entonces la velocidad en el eje X es constante todo el tiempo. Quiere decir que la que sacamos recién inicial es igual a la final, porque no hay ninguna aceleración que lo cambie. ¿Se entiende? Entonces, la velocidad final en el eje X ya la sabemos. Ahora tenemos que determinar la velocidad final en el eje Y. Y una vez que tengamos eso, tendríamos que sacar cuál es el módulo de la velocidad y el ángulo en el que está. Por eso queremos saber el valor y la dirección en el tiempo final de la velocidad, ¿no? Bien, la velocidad final, ¿cómo la sacamos? Y nosotros sabemos que la velocidad final no es más que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? La velocidad inicial en el eje Y es cero, porque ya lo habíamos dicho. La aceleración es la de la gravedad, que es negativa. Siempre hay que recordar que la aceleración, en nuestro caso, de la gravedad, es negativa porque nuestro eje Y es positivo hacia arriba y la aceleración de la gravedad va hacia abajo, entonces es negativa. Por el tiempo final, ¿sí? Entonces, bueno, como decíamos recién, la bola venía rodando, así que inicialmente la velocidad es cero. Entonces, hacemos la cuenta y podemos decir que ya tenemos la velocidad en eje X, que ya la habíamos sacado antes, que es la misma porque es constante, y la velocidad en el eje Y, que nos da menos 3.836 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, como podemos fijarnos, las velocidades que nos dan son iguales en módulo. Eh, la única diferencia, bueno, es el signo porque en Y va hacia abajo, o sea, es negativa en el eje Y, pero es positiva en el eje X, ¿no? Una vez que tenemos esto, queremos sacar el valor y la dirección de la velocidad. ¿Y esto cómo se saca? Bueno, la velocidad final la vamos a sacar con el módulo, que es la velocidad de x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, y el ángulo lo podemos sacar con la tangente a la menos 1 de la velocidad de y sobre la velocidad de x. No. Bueno, resolvemos esto. Y al resolver nos da que la velocidad final, el módulo de la velocidad final es de 5.425 metros por segundo. Esto solamente nos da el valor, no sabemos cómo va. Entonces para eso necesitamos el ángulo. Que el ángulo de tita nos da menos 45 grados. Es importante destacar el menos que está adelante, ¿sí? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver en el gráfico final. El gráfico final nos demuestra que tenemos la velocidad de x, que ahí se puede ver cómo está la velocidad de x graficada, en 3.83 en el eje x positivo, y la velocidad en y, que es menos 3.836 en el eje y. Obviamente, sentido negativo. La velocidad total, el módulo de la velocidad, se saca con la regla del paralelogramo, y como podemos ver el gráfico en tita, está en sentido de las agujas del reloj. Y acá está importante la aclaración. Tita se indica en sentido de las agujas del reloj, porque en la ecuación anterior el resultado nos dio negativo. ¿Sí? Generalmente nosotros le indicamos en contra de las agujas del reloj, pero en este caso se utiliza en las agujas del reloj porque el signo era negativo. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa aclaración para que se entienda. Eh, Así que nada, bueno, con este gráfico final ya tendríamos el valor, tendríamos la dirección y podemos graficar la velocidad final cuando la pelota toca el piso. Así que ya con esto se terminaría el ejercicio.
muchísimas gracias por su atención y bueno, hasta la próxima.